El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Titan, observando cómo las estrellas pasaban por la pantalla. 15 años. Ese era el tiempo que los humanos habían formado parte del Consejo Galáctico. 15 años trabajando junto a 7 especies alienígenas para mantener la paz en 47 sistemas estelares. Había sido la mejor época de la historia de la humanidad. Capitán, detectamos algo extraño en los sensores de largo alcance. La comandante Lisa Brooks llamó desde su puesto. Era la oficial táctica de la nave, y Jake confiaba en sus habilidades más que en nadie de la tripulación. Lisa había estado con él desde el principio, cuando los humanos se unieron a la flota del Consejo. Jake se acercó a su puesto. La pantalla mostraba un caos de lecturas de energía provenientes de la estación minera Kepler. ¿Qué estoy viendo, Lisa? Todavía no estoy seguro, señor. Las lecturas están por todas partes. Podría ser un fallo del equipo, que ella detuviera los escaneos o algo completamente distinto. El teniente Ben Carter, el oficial de comunicaciones, levantó la vista de su consola. Capitán, capto una señal de socorro de la estación Kepler. Es débil y se está desintegrando, pero definitivamente es una llamada de socorro. Dick sintió un nudo en el estómago. La estación minera Kepler albergaba a más de 3.000 civiles humanos. Allí vivían familias. Sus hijos iban a la escuela. Era uno de los asentamientos humanos más grandes del sector. Muy bien, gente. Señale a la flota. Estamos cambiando el rumbo hacia la estación Kepler. Jake se giró hacia Lisa. ¿Cuánto tardaremos en llegar? ¿A máxima velocidad? Unas 6 horas. Señor, hágalo. Jake pulsó el botón de comunicaciones que lo conectaba con las demás naves de la flota humana. Aquí el capitán Morrison a todas las naves. Tenemos una posible emergencia en la estación Kepler. Todas las naves, fórmense y prepárense para el salto de emergencia. La flota humana estaba compuesta por 12 naves. No era la flota más grande del Consejo, pero eran buenas naves con buenas tripulaciones. La Fénix usada, comandada por la almirante Kate Sullivan, era la segunda nave más grande. El Ranger de la UES, al mando del capitán Ron Davis, era su nave más rápida. Cada nave llevaba tripulaciones experimentadas que habían trabajado juntas durante años. Mientras viajaban hacia la estación Kepler, Jake no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Las lecturas de energía que Lisa le había mostrado no coincidían con nada que hubiera visto antes. Los piratas solían usar armas sencillas, baratas y fáciles de conseguir. Pero estas lecturas parecían diferentes, más avanzadas. Capitán, la doctora Amy Foster llamó desde su estación científica. Estoy analizando las señales de energía que detectamos. No coinciden con ninguna arma pirata conocida. Jake frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Bueno, señor, los niveles de potencia son demasiado altos para el equipo pirata estándar. ¿Y los patrones de frecuencia? Hizo una pausa, realizando más cálculos. Coinciden con armas de grado militar. Armas militares del Consejo. Eso no tiene sentido, dijo Lisa. ¿Por qué estarían las fuerzas del Consejo en la estación Kepler? Antes de que nadie pudiera responder, el teniente Carter intervino. Capitán, recibo un mensaje prioritario del Comando de la Tierra. El almirante Tony Blake quiere hablar contigo inmediatamente. A Jake se le heló la sangre. El almirante Blake solo llamaba cuando algo iba muy mal. Pásalo. La pantalla parpadeó y apareció el rostro del almirante Blake. El hombre mayor parecía cansado y enfadado. Jake, necesito que me escuches atentamente. Hemos perdido contacto con 17 colonias humanas en las últimas 4 horas. Todas quedaron a oscuras al mismo tiempo. 17 colonias. Jake no podía creer lo que oía. Almirante, eso es imposible. El Consejo tiene naves patrullando todos esos sectores. De eso se trata, Jake. Nuestra información sugiere que las naves del Consejo estaban allí cuando las colonias quedaron a oscuras. Creemos que participaron en los ataques. El puente quedó en silencio. Jake sintió como si le hubieran chupado el aire a la habitación. Señor, ¿dice que el Consejo atacó nuestras colonias? Digo que no sabemos qué está pasando, pero no pinta bien. Ten cuidado ahí fuera, Jake. No confíes en nadie más que en tu propia gente. La comunicación terminó, dejando a Jake con la mirada perdida. A su alrededor, su tripulación permanecía sentada en un silencio atónito. La idea de que sus aliados se hubieran vuelto contra ellos era casi insoportable. Capitán, dijo Lisa en voz baja.
Nos acercamos a la estación Kepler. Jake miró la pantalla principal. Donde debería haber estado la estación minera, solo había escombros. Metal retorcido y atmósfera helada flotaban en el espacio. La estación que había albergado a 3000 personas había desaparecido. «Dios mío», susurró alguien. «Barrido completo de sensores», ordenó Jake. «Quiero saber qué pasó aquí». Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Jake. El ingeniero jefe Rick Hayes, trabajando desde el Ranger, envió escaneos detallados del campo de escombros. La DRA. Amy Foster analizó las señales de las armas. Lo que encontraron hizo realidad los peores temores de Jake. «Capitán», dijo Amy con voz temblorosa. «Las armas utilizadas aquí eran definitivamente tecnología del Consejo. Detecto señales de cañones de plasma ceprianos, residuos de rayos de partículas boranes y al menos otros 3 tipos de armas del Consejo». «¿Estás seguro?», preguntó Jake. «Absolutamente. Totalmente seguro, señor. No fueron piratas. Fue un ataque coordinado de varias especies del Consejo». Jake sintió que la ira crecía en su interior. 3000 personas inocentes, hombres, mujeres y niños, todos asesinados por los alienígenas en quienes habían confiado como aliados. «Señor», Rick Hayes informó desde el Ranger. «Estoy descubriendo lo mismo. Los patrones de explosión muestran que fue un ataque planeado. Primero atacaron los generadores de energía, luego los sistemas de soporte vital y luego las cápsulas de escape. Se aseguraron de que nadie sobreviviera». El teniente Carter levantó la vista de su puesto. «Capitán, estoy captando señales de energía masivas en los sensores de largo alcance. Varias flotas se acercan desde diferentes direcciones». El rostro de Lisa palideció mientras leía su pantalla táctica. «Señor, cuento más de 300 naves que se dirigen hacia nosotros. Vienen de 7 vectores diferentes». Jake comprendió la verdad con terrible claridad. El ataque a la estación Kepler había sido un cebo. El Consejo había atraído a la flota humana hasta aquí, lejos de la Tierra y los demás mundos humanos. Estaban atrapados. «Todas las naves, estaciones de batalla», ordenó Jake. «Señal al mando de la Tierra. Díganles que hemos descubierto la verdad sobre el Consejo. Díganles que estamos bajo ataque». Mientras las flotas enemigas se acercaban, Jake Morrison comprendió que todo había cambiado. La era de la cooperación había terminado. El Consejo había elegido la guerra y había cometido un error crítico. Habían subestimado lo que harían los humanos al ser traicionados. La guerra por la supervivencia de la humanidad estaba a punto de comenzar. Las flotas enemigas se acercaban como lobos hambrientos que rodean a su presa. El capitán Jake Morrison observó la exhibición táctica mientras más de 300 naves alienígenas se acercaban a su pequeña flota humana. Las cifras eran imposibles. 25 naves enemigas por cada nave humana. La capitana comandante Lisa Brooks dijo con la voz tensa por el miedo. «Las flotas enemigas se están poniendo en formación de ataque. Ni siquiera intentan comunicarse con nosotros». Jake sintió una fría ira instalarse en su pecho. No hay exigencias de rendición. Ningún intento de negociación. El Consejo lo había planeado desde el principio. Querían a todos los humanos muertos. «Señalen a todas las naves humanas», ordenó Jake. «Conferencia de emergencia. Todos los capitanes, ahora». En cuestión de minutos, los rostros de los demás comandantes de naves humanas aparecieron en las pantallas del puente. La almirante Kate Sullivan, del USS Phoenix, tenía un aspecto sombrío. El capitán Ron Davis, del USS Ranger, ya informaba de los daños causados por las naves de exploración enemigas que se habían acercado demasiado. «Gente, tenemos un problema», dijo Jake. «Más de 300 naves enemigas, todas fuerzas del Consejo. Destruyeron la estación Kepler como cebo para traernos aquí». El capitán Dan Miller, del USS Falcon, intervino. «Señor, yo digo que huyamos. Intentemos atravesar sus líneas y regresar al espacio terrestre». «No sirve de nada», respondió la capitana Sue Price, del US Thunder. «Nos tienen rodeados. Tendríamos que luchar a través de al menos 100 naves para llegar a espacio abierto». «Entonces luchamos», dijo la almirante Sullivan con firmeza. «Les haremos pagar por cada vida humana que hayan quitado». Antes de que nadie pudiera responder, el enemigo abrió fuego. La primera descarga provino de las naves Zefria. Sus brillantes cañones de plasma azul iluminaban el espacio como fuegos artificiales mortales.
La flota humana se dispersó. Cada nave intentaba refugiarse tras los asteroides que flotaban cerca de la estación minera destruida. La US Ranger recibió el primer impacto. Un enorme rayo de partículas Boran atravesó sus escudos y abrió un agujero en su casco. El capitán Ron Davis luchó por mantener su nave en vuelo mientras la atmósfera se disipaba al espacio. Rangers alcanzados, informó el ingeniero jefe Rick Hayes por la radio. Tenemos brechas en el casco de las cubiertas 7 a 12. La energía ha bajado al 60%. Jake observó cómo sus amigos luchaban por sus vidas. Las naves humanas eran buenas, pero estaban superadas en número y armamento. El Consejo había traído sus mejores naves de guerra. Naves diseñadas específicamente para la batalla. Todas las naves, patrón defensivo Delta, ordenó Jake. Usen el campo de asteroides para cubrirse. Que vengan con nosotros. La flota humana se retiró al campo de escombros, usando los trozos flotantes de roca y metal como escudos. Fue una decisión inteligente, pero Jake sabía que solo les estaba dando tiempo. El enemigo tenía demasiadas naves. Podían permitirse pérdidas. Un grupo de naves invocadoras de cristalina se acercó desde la izquierda, sus cascos en forma de diamante reflejaban la luz del fuego de las armas. El teniente coronel Pete Johnson, al mando de las fuerzas de marines a bordo del Titán, preparó a sus soldados para el abordaje. Coronel, Jake dijo, si intentan abordarnos, demuéstreles lo que pueden hacer los marines humanos. Sí, señor, respondió Johnson. Mis chicos están listos. La DRA. Jane Kelly, jefa médica de la flota, ya estaba atendiendo a los tripulantes heridos en la enfermería de la nave. La primera oleada de ataques había herido a docenas de personas en toda la flota. Trabajó con rapidez, sabiendo que pronto habría más heridos. La batalla se prolongó durante 2 horas. Las naves humanas lucharon con una valentía desesperada, pero las probabilidades eran demasiado altas. El Halcón S. Perdió sus motores principales y quedó a la deriva sin control. Los escudos del trueno US se habían reducido al 15%. Todas las naves humanas resultaron dañadas. Senor, Sargento T. Llamó M. Green desde la estación de control de daños. Se nos está cortando la energía de los cañones principales. Necesito al menos 1 hora para reparar las conexiones. No tenemos 1 hora, respondió Jake. Miró la pantalla táctica. Se acercaban más naves enemigas. Pronto estarían lo suficientemente cerca como para abordar las naves humanas. Dot. La voz de la capitana Sue Price crepitó por encima de él. Jake, mi nave está acabada. Se ha ido la energía principal. El soporte vital está fallando. Nos van a abordar en 5 minutos. Jake sintió su desilusión. Sue había sido una de sus mejores amigas en la flota. La idea de que cayera en manos enemigas le daba asco. Sue, ¿puedes implementar el protocolo 7? Preguntó Jake en voz baja. Dot. El protocolo 7 era algo que nunca habían usado. Era un último recurso, una táctica teórica que implicaba sobrecargar el reactor de una nave para crear una explosión masiva. Significaba una muerte segura para la tripulación, pero podía llevarse consigo a muchas naves enemigas. Entendido, Jake. Ha sido un honor servir contigo. El honor fue mío, Sue. Que se vayan. El reactor del US Thunder se sobrecargó 3 minutos después. La explosión fue como un pequeño sol, vaporizando la nave y 8 naves enemigas que se acercaban para abordarla. La onda expansiva dañó 1 docena más de naves del Consejo. Todas las naves, anunció Jake sobre la flota, vengan. El capitán Price nos ha mostrado el camino. No vamos a dejar que nos capturen vivos. Les haremos pagar. Una a una, las naves humanas comenzaron a caer. El US Falcón fue el siguiente, llevándose consigo 6 naves enemigas. El US Ranger, gravemente dañado pero aún luchando, embistió a un acorazado cepriano y explotó, destruyéndolos a ambos. Dot. Jake vio morir a sus amigos, pero estaba orgulloso de ellos. Le estaban mostrando a la galaxia de que estaban hechos los humanos. Cada nave que moría se llevaba naves enemigas. El Consejo estaba ganando, pero estaban pagando un alto precio. La capitana Lisa dijo, nuestros escudos están al 10%. Se acercan para la matanza. Jake miró alrededor del puente. Su tripulación estaba golpeada y ensangrentada, pero seguían luchando. Seguían siendo humanos. Envíen señales a todas las naves restantes, ordenó Jake. Prepárense para la activación simultánea del protocolo 7.
Vamos a atacarlos con todo lo que tenemos. Las últimas 5 naves humanas avanzaron juntas, con sus reactores sobrecargados. Las naves enemigas intentaron retirarse, pero ya era demasiado tarde. La flota humana explotó en una reacción en cadena que iluminó el espacio a miles de kilómetros cuando la luz se desvaneció. La flota humana había desaparecido, pero también más de 60 naves enemigas. El Consejo había ganado la batalla, pero habían aprendido algo importante. Los humanos no se rendían. Los humanos no se rendían. Cuando se vieran acorralados, los humanos lucharían hasta la muerte y se llevarían a sus enemigos con ellos. El mensaje era claro. La guerra contra la humanidad no sería fácil. La noticia llegó a la Tierra 3 días después de la batalla. La presidenta Mary Thompson estaba sentada en la sala de reuniones de emergencia, en las profundidades de la Casa Blanca, observando los informes que lo cambiaron todo. 17 colonias humanas destruidas. Toda la flota exterior aniquilada. Más de 50.000 vidas humanas perdidas en un solo ataque coordinado. ¿Cuántos supervivientes?, preguntó en voz baja. El almirante Tony Blake, con el rostro pálido de cansancio, negó con la cabeza. Ninguno de la flota, señora presidenta. El capitán Morrison y su gente lucharon hasta el final. En cuanto a las colonias, hizo una pausa, mirando el bloc de datos que tenía en las manos. Encontramos 3 supervivientes en la colonia Ross. Todos los demás se han ido. El secretario de Defensa Bill Witte se inclinó hacia adelante. Los datos de la sonda lo confirman. Las 7 especies del Consejo participaron en los ataques. Esto no fue una operación clandestina. Fue un genocidio planeado. La presidenta Thompson sintió un escalofrío en el estómago. Durante 15 años, los humanos habían confiado en el Consejo. Habían compartido tecnología, cultura e incluso amistad con las especies alienígenas. Ahora, esos mismos extraterrestres habían intentado exterminar a la humanidad de la galaxia. General Kim Parker, dijo la presidenta, dirigiéndose al jefe de inteligencia militar. ¿Qué sabemos de sus puestos actuales? Están celebrando, señora presidenta. Nuestros puestos de escucha en el espacio profundo están captando transmisiones de victoria a través del espacio del Consejo. Creen que nos han dejado en ridículo. La presidenta se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, podía ver las luces de Washington. Millones de personas seguían con sus vidas, sin saber que su especie acababa de ser condenada a la extinción. Cometieron un error, dijo finalmente. Nos dejaron con vida. El Dr. Carl Lewis, jefe de la División de Investigación Humana, se aclaró la garganta. Señora presidenta, hay algo que necesita saber. Algo que hemos mantenido en secreto durante los últimos 10 años. Todos en la sala se giraron para mirarlo. El Dr. Lewis era un hombre tranquilo que rara vez hablaba en las reuniones. Cuando lo hacía, la gente escuchaba. Adelante, dijo la presidenta. Hemos estado desarrollando nueva tecnología armamentística, sistemas avanzados que mantuvimos ocultos al Consejo. Los proyectos han estado en marcha bajo la dirección de Ellen Cruz en las instalaciones clasificadas de Europa y Titán. El almirante Blake frunció el ceño. ¿Qué tipo de armas? GR. Dispositivos de manipulación avítica. Torpedos cuánticos que pueden atravesar cualquier sistema de escudo conocido. Tecnología de sigilo que hace que nuestras naves sean invisibles a los sensores del Consejo y a otros dispositivos. Mucho más avanzada que cualquier cosa que el Consejo posea. La sala quedó en silencio. La presidenta Thompson sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que llegaron los informes. ¿Cuántas personas sabían de esto?, preguntó. Menos de 100, respondió la doctora. Lewis. Estaba dividido en múltiples proyectos clandestinos. Lo llamamos el Protocolo Omega. Fue diseñado precisamente para esta situación. ¿Qué situación? La posibilidad de que nuestros aliados alienígenas se volvieran contra nosotros. Algunos de nuestros planificadores militares nunca confiaron plenamente en el Consejo. Querían que la humanidad tuviera un plan B. El general Parker se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan avanzadas son estas armas? Mucho más allá de lo que el Consejo cree que somos capaces. Creen que la tecnología humana está 50 años por detrás de la suya. Se equivocan. En algunas áreas, vamos 50 años por delante. La presidenta Thompson sintió que su ira comenzaba a crecer. El Consejo había traicionado. La confianza de la humanidad asesinó a civiles inocentes y destruyó colonias enteras. Creyeron haber obtenido una victoria fácil contra una especie débil.
Almirante de flota Jack Stone, dijo, dirigiéndose al oficial militar de mayor rango. Quiero que tome el mando de todas las fuerzas militares humanas. ¿Vamos a la guerra? Sí, señora presidenta. ¿Cuáles son sus órdenes? Movilización completa. Todos los astilleros, todas las fábricas, todos los recursos que tenemos. Quiero una flota que pueda enfrentarse al Consejo y ganar. La almirante Stone asintió. Los astilleros Luna pueden producir 20 naves al mes. Marte puede 15. Las instalaciones de Júpiter pueden manejar las naves más grandes. Duplicarlas. Triplicarlas si es necesario. La jefa industrial Linda Ross coordinará la producción con el sector civil. Linda Ross, que había guardado silencio hasta ahora, intervino. Señora presidenta, podemos convertir las líneas navieras civiles. La mayoría de nuestros buques de carga pueden modificarse para uso militar en cuestión de semanas. Hágalo. Quiero que todas las naves humanas estén armadas y listas. El doctor Lewis se puso de pie. Señora presidenta, si vamos a la guerra, tenemos que hablar de las armas Omega. No solo son avanzadas. Están diseñadas para ser completamente devastadoras. Algunas lo son. Hizo una pausa, con aspecto incómodo. Algunas están diseñadas para atacar biología alienígena específica. ¿Se refiere a armas biológicas? Entre otras cosas, sí. La investigación fue realizada por la doctora Sarah Kim en las instalaciones de Titán. Desarrolló patógenos inofensivos para los humanos, pero letales para todas las especies del Consejo. El presidente Thompson sintió un escalofrío. La idea de la guerra biológica iba en contra de todo lo que la humanidad decía defender. Pero entonces pensó en los niños que habían muerto en la estación Kepler. Las familias destruidas en 17 colonias. ¿Qué tan efectivas son estas armas?, preguntó. 100% letales para la especie objetivo. Están diseñadas para propagarse rápidamente entre las poblaciones alienígenas, dejando a los humanos completamente ilesos. El presidente miró a su alrededor. Todos los rostros mostraban la misma mezcla de horror y determinación. El Consejo había optado por el genocidio. Ahora aprenderían qué sucedía cuando los humanos eran llevados demasiado lejos. Capitán Steve Davis, dijo, dirigiéndose a un hombre que estaba sentado tranquilamente en un rincón. Steve era un capitán de la Marina Mercante que se había ofrecido como voluntario para el servicio militar cuando se supo la noticia. Quiero que ayude a entrenar a nuestros nuevos comandantes de flota. Necesitaremos espaciales experimentados que piensen como guerreros. Sí, señora presidenta. Haré lo que sea necesario. La almirante Stone mostró una pantalla holográfica que mostraba el espacio humano. Tenemos ventajas que el Consejo desconoce. Nuestras redes de sensores de espacio profundo son más avanzadas que las suyas. Podemos rastrear los movimientos de su flota mientras permanecemos ocultos. Bien, coronel Bob Martínez, dijo la presidenta, dirigiéndose al jefe de inteligencia. Quiero que establezca redes de espionaje en el espacio del Consejo. Necesitamos conocer sus capacidades, sus debilidades, sus planes. Ya estamos trabajando en ello. Señora presidenta, tenemos comerciantes y diplomáticos humanos en el espacio del Consejo que pueden proporcionar información. La presidenta Thompson regresó a su silla y se sentó. La sala bullía de actividad mientras su personal comenzaba a ejecutar sus órdenes. Se construirían naves. Se desplegarían armas. Se reclutaría un ejército. Pero primero, tenía que dirigirse a la nación. La gente de la Tierra necesitaba saber qué había sucedido. Necesitaban comprender que su especie estaba en guerra. Damas y caballeros, dijo con voz firme. El Consejo cree que nos ha destruido. Creen que los humanos son débiles, confiados y fáciles de matar. Están a punto de descubrir lo equivocados que están. Se puso de pie de nuevo, sintiendo el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando traicionas a la humanidad. Vamos a dar caza a cada nave del Consejo, a cada mundo del Consejo, a cada ciudadano del Consejo, y nos aseguraremos de que nunca más amenacen la vida humana. La maquinaria de guerra de la humanidad estaba despertando, y tenía hambre de venganza. 6 meses después de la traición, la flota de guerra humana estaba lista. 800 naves flotaban en el espacio cerca de Júpiter, con sus agujeros negros reluciendo con nuevas armaduras y armas. El almirante de flota Jack Stone se encontraba en el puente de la US Vengeance, la nave de guerra más grande jamás construida por la humanidad.
El almirante capitán Steve Davis informó desde su posición en la estación táctica. Todas las naves están listas para el primer ataque. Objetivo: el sistema natal cepriano. Jack miró la pantalla que mostraba su objetivo. Los cepranos habían sido los aliados más cercanos de la humanidad en el Consejo. Habían compartido comidas, intercambiado historias e incluso asistido a los festivales culturales de los demás. Ahora iban a morir. Envía una señal a la flota, ordenó Jack. Comenzamos la caza. La flota humana se movía por el espacio como una manada de lobos. La nueva tecnología de sigilo los hacía invisibles a los sensores ceprianos. Las mejoras tácticas de la doctora Sarah Kim les permitían coordinar ataques con perfecta precisión. Los alienígenas nunca los verían venir. El capitán Steve Davis lideró la primera oleada. Su escuadrón de 12 destructores furtivos se deslizó entre las plataformas de defensa exteriores sin ser detectado. Los torpedos cuánticos que transportaban no se parecían a nada visto en la galaxia. Podían atravesar los escudos de energía que habían protegido mundos alienígenas durante siglos. Objetivo alcanzado, informó Steve. Estación de mando Orbital Zephyrian. Armas listas, fuego, ordenó Jack. Dot. Los torpedos cuánticos impactaron en la estación de mando y ésta simplemente desapareció. En un instante estaba allí, al siguiente se había ido. Los Zeprons ni siquiera tuvieron tiempo de enviar una señal de socorro. El comandante Paul Brown lideró los escuadrones de cazas en la segunda oleada. Sus pilotos se habían entrenado durante meses en las nuevas tácticas de combate. Se movían por el espacio como bailarines letales, destruyendo naves de patrulla enemigas antes de que los alienígenas pudieran reaccionar. «Esto es Brown para todos los cazas», gritó Paul por el intercomunicador. «Recuerden, sin supervivientes, sin prisioneros, sin piedad». Los combatientes humanos arrasaron el sistema como una plaga. Toda nave Ceprian que encontraron fue destruida. Naves militares, cargueros, incluso transportes civiles. Las órdenes fueron claras. Exterminio total. La almirante Alice Cooper comandaba el grupo de batalla principal. Sus naves usaban las nuevas armas de gravedad desarrolladas por el Dr. Carl Lewis. Estas armas podían crear pozos de gravedad artificiales que atrapaban a las naves enemigas mientras los humanos atacaban desde distancias seguras. «Coopera todas las naves», anunció Alice. «Comiencen el despliegue de los pozos de gravedad. Atraparlos como peces en un barril». La flota Ceprian intentó responder, pero luchaban contra una tecnología que desconocían. Sus naves estaban construidas para el combate basado en la energía. No tenían defensa contra armas que manipulaban la gravedad misma. La batalla duró 3 días. La flota humana avanzó por el sistema Ceprian como una fuerza imparable. Todas las bases militares fueron destruidas. Todos los astilleros quedaron reducidos a chatarra. Todas las plataformas defensivas se convirtieron en polvo espacial. El capitán Matt Johnson lideró las fuerzas terrestres que desembarcaron en la Academia Militar Cepriana. Sus marines recorrieron los edificios con fría eficiencia, capturando archivos de inteligencia y equipo. Los cepranos que intentaron resistirse fueron aniquilados sin dudarlo. Johnson al mando de la flota. Matt informó: «La Academia está asegurada. Tenemos archivos de inteligencia completos sobre los movimientos de la flota del Consejo y la ubicación de sus bases». El coronel Bob Martínez coordinó la operación de inteligencia desde su nave. Sus equipos descargaron todos los datos que pudieron encontrar sobre las capacidades militares del Consejo. La información se utilizaría para planificar ataques contra las demás especies alienígenas. Valve informó al almirante Stang: «Lo tenemos todo. Posiciones de la flota, rutas de suministro, códigos de comunicación. Toda la estructura militar del Consejo ha sido descubierta». La destrucción sistemática continuó durante una semana. La flota humana se movió por todos los planetas del sistema cepriano. Las ciudades fueron bombardeadas desde la órbita. Las instalaciones militares fueron vaporizadas. Los centros industriales quedaron reducidos a escombros. El Dr. Ray Adams supervisó el despliegue de las armas biológicas desde su nave de laboratorio. Los patógenos que la Dra. Sarah Kim había desarrollado se estaban liberando en la atmósfera cefrina. Fueron diseñados para propagarse rápidamente entre la población alienígena, manteniendo a las fuerzas humanas completamente a salvo. Adams al mando de la flota. El científico informó que los agentes biológicos se están dispersando según lo previsto. Se estima una cobertura total en 72 horas.
El gobierno cefrino intentó rendirse al cuarto día. Sus líderes difundieron mensajes pidiendo clemencia y ofreciendo la paz. El almirante de flota Stone escuchó sus ruegos y luego dio su respuesta. Este es el almirante Stone de la flota humana. No habrá rendición. No habrá piedad. Eligieron la guerra cuando asesinaron a nuestra gente. Ahora afrontarán las consecuencias. La flota humana ignoró todos los intentos de rendición. Las naves que intentaron huir fueron perseguidas y destruidas. Los transportes de evacuación civil fueron vaporizados antes de que pudieran salir. El sistema. El mensaje era claro. No habría escapatoria. Al final de la semana, la civilización cepriana había desaparecido. Su mundo natal era una roca muerta. Sus colonias eran ruinas ardientes. Su gente estaba extinta. La primera especie del Consejo había sido completamente eliminada. El almirante de flota Stone permanecía en su puente observando la pantalla táctica que mostraba la destrucción. No quedaba ni una sola nave cepriana. Ni un solo superviviente alienígena había escapado. Señala la Tierra, ordenó. Fase 1 completada. Los cepreones están extintos. Comenzando el movimiento hacia el siguiente objetivo. El capitán Steve Davis miró el mundo muerto bajo ellos. Señor, las demás especies del Consejo sabrán lo que pasó aquí. Nos estarán esperando. Bien, respondió Jack. ¿Qué esperen? ¿Qué teman? Que entiendan lo que sucede cuando traicionas a la humanidad. La flota humana comenzó a moverse hacia el siguiente objetivo, los sistemas Boran. Los alienígenas habían visto lo que le sucedió a los ceprianos. Sabían que los humanos venían, pero no había dónde huir ni dónde esconderse. La cacería apenas comenzaba. 7 especies del Consejo habían participado en la masacre de colonias humanas. 7 especies pagarían el precio. La galaxia aprendería que la respuesta de la humanidad a la traición era la extinción total. El almirante Stone observaba las estrellas. Cada punto de luz representaba un objetivo potencial. Cada mundo alienígena era una deuda que debía saldarse. La flota humana los visitaría uno por uno hasta que la traición fuera totalmente saldada. La era de la cooperación había terminado. La era del dominio humano había comenzado. 2 años después del primer ataque, la maquinaria de guerra humana se había convertido en algo nunca antes visto en la galaxia. El almirante de flota Jack Stone comandaba más de 2000 naves, todas armadas con armas que hacían que la antigua tecnología del Consejo pareciera juguetes de un cuarto de juegos infantil. Las 6 especies restantes del Consejo habían intentado unirse contra la humanidad. Habían construido nuevas defensas y reunido sus flotas. No importaba. Uno a uno, cayeron ante las armas y la furia humanas. La almirante Alice Cooper lideró el asalto a los sistemas Vortan. Los alienígenas con aspecto de insecto habían intentado esconderse en sus ciudades subterráneas, pero los humanos habían desarrollado nuevas armas de plasma que convertían su propia atmósfera en veneno. Los boranos murieron asfixiados por el aire. Respiraban. Cooper, a la piedra, informó Alice desde el puente de su nave insignia. Voran prime está acabado. No se detectan señales de vida en el planeta. Se dirigen a sus colonias exteriores, ordenó el capitán Steve Davis. Las fuerzas que atacan a los Calerí cristalinos. Sus cuerpos, duros como diamantes, alguna vez parecieron imposibles de dañar, pero los científicos humanos habían aprendido a usar armas sónicas que destrozaban sus formas de silicio como si fueran cristales rotos. Davis, aquí, la voz de Steve crepitó por encima del grito del interlocutor sobre la rendición. Debería escuchar. Negativo, respondió Jack con frialdad. Continúen el ataque. No hay supervivientes. La flota humana se había convertido en una máquina construida con un solo propósito, la extinción. Cada nave, cada arma, cada soldado existía para exterminar a la especie que los había traicionado. Ya no había lugar para la piedad en el corazón humano. Las fuerzas terrestres del capitán Matt Johnson habían perfeccionado el arte del asalto planetario. Aterrizaban en mundos alienígenas y destruían sistemáticamente cada ciudad, cada granja, cada asentamiento. Los alienígenas aprendieron a temer la visión de naves de desembarco humanas más que a la muerte misma. El coronel Bob Martínez había establecido redes de espionaje por todo lo que quedaba del espacio del Consejo. Sus agentes proporcionaban información detallada sobre cada movimiento alienígena, cada plan defensivo, cada intento de escape. No había ningún lugar donde la especie del Consejo pudiera esconderse donde los humanos no pudieran encontrarlos. Las armas biológicas que la Dra.
Sarah Kim había desarrollado se desplegaron en todos los mundos alienígenas. Cada patógeno estaba perfectamente diseñado para matar a su especie objetivo, dejando a los humanos completamente ilesos. Planetas enteros murieron en silencio mientras las enfermedades se propagaban entre sus poblaciones. El Dr. Ray Adams supervisó el exterminio desde sus naves de laboratorio. Rastreaba el progreso de cada agente biológico, asegurándose de que todos los alienígenas de cada mundo estuvieran infectados. Sus informes siempre eran los mismos, una tasa de mortalidad del 100%. El Consejo lo intentó todo para detener el avance humano. Ofrecieron tratados de paz, intercambios de tecnología, incluso la rendición total. La respuesta del almirante de flota Stone siempre era la misma: exterminio total o nada. Tuvieron su oportunidad de paz, le dijo Jack a su personal durante una de sus reuniones de planificación. Eligieron la guerra cuando asesinaron a nuestra gente. Ahora pueden vivir con esa decisión hasta que dejen de vivir. La cuarta especie en caer fueron los netianos que respiraban gas. Vivían en ciudades flotantes en la densa atmósfera de su planeta. Las naves humanas simplemente envenenaban su aire con químicos que convertían los gases que les daban vida en toxinas mortales. La quinta especie fueron los dorales acuáticos. Creían que sus ciudades submarinas los protegerían. Submarinos humanos armados. Con cargas de profundidad, encontraron todos sus asentamientos y los destruyeron. La sexta especie eran los luxianos, basados en la energía. Eran seres de pura luz que se creían inmunes a las armas físicas. Científicos humanos habían desarrollado dispositivos de pulso electromagnético que alteraban sus formas energéticas, desvaneciéndolos. Finalmente, solo quedó una especie del Consejo, los Corin. Eran la más avanzada de todas las razas alienígenas, con poderosos escudos y flotas poderosas. Habían visto a la humanidad destruir otras 6 civilizaciones y estaban aterrorizados. El emperador Corin envió un mensaje personal al almirante de flota Stone. El líder alienígena apareció en la pantalla de Louis Vengeance, con su rostro reptiliano mostrando un miedo evidente. Almirante Stone, dijo el emperador con voz temblorosa. Le ruego que escuche. Mi gente se vio obligada a participar en los ataques a sus colonias. Nunca quisimos la guerra con la humanidad. Por favor, muestre piedad a mi gente. Jack miró al líder alienígena con ojos fríos. Tu gente ayudó a asesinar a 50.000 humanos. Destruiste 17 de nuestras colonias. Participaste en el intento de genocidio. De mi especie. Fuimos amenazados por los demás, suplicó el emperador. Si nos hubiéramos negado, también nos habrían atacado. No teníamos otra opción. Tú sí la tenías, respondió Jack. Podrías habernos advertido. Podrías haberte negado a participar. Podrías haber apoyado a la humanidad en lugar de oponerte a nosotros. Tú tomaste tu decisión. Ahora vives con las consecuencias. Por favor, suplicó el emperador. Perdona a mi gente. Llévame. Llévate a nuestros líderes, pero perdona a los civiles inocentes. La expresión de Jack permaneció inalterada. ¿Perdonaste a nuestros civiles? ¿Mostraste misericordia a los niños de la estación Kepler? ¿Protegiste a los inocentes cuando bombardeaste nuestras colonias? El emperador guardó silencio. Sabía que la humanidad no tendría piedad. La batalla final tuvo lugar en el sistema natal de Corin. Los alienígenas lucharon con una valentía desesperada, sabiendo que se enfrentaban a la extinción. Sus naves eran avanzadas y sus armas poderosas. Pero la humanidad se había convertido en algo más allá de su comprensión. La flota humana se movía por el espacio como la mano de la muerte. Cada nave de maíz fue destruida. Cada mundo Corin fue quemado. Cada vida Corin fue exterminada. Cuando terminó, el almirante de flota Stone se paró en su puente y contempló las estrellas. La galaxia estaba en silencio. 7 especies del Consejo habían sido completamente eliminadas. Sus mundos estaban vacíos. Sus naves eran chatarra. Sus pueblos estaban extintos. Señalen a la Tierra, ordenó Jack. Misión completada. Todas las especies del Consejo han sido eliminadas. La amenaza para la humanidad ya no existe. La respuesta llegó rápidamente. El rostro de la presidenta Mary Thompson apareció en la pantalla. Parecía mayor ahora, pero había satisfacción en sus ojos. Bien hecho, almirante. Usted y su gente se han asegurado de que ninguna especie alienígena vuelva a amenazar la civilización humana. ¿Cuáles son sus órdenes ahora, señora presidenta? Regrese a casa, almirante.
Es hora de reclamar nuestra herencia. La flota humana giró hacia la Tierra, dejando atrás sistemas estelares vacíos y mundos muertos. La galaxia ahora pertenecía solo a la humanidad. La lección había sido enseñada y aprendida. Traicionar a la humanidad resultó en la extinción total. Ninguna especie alienígena volvería a cometer el error de subestimar la determinación humana. La era del dominio humano había comenzado, y duraría para siempre.